Buenas tardes, somos el equipo conformado por Octavio Valencia, Kevin Ackerman y Lisbeth Loya, y en este video vamos a hablar sobre la presión atmosférica. Primeramente, ¿qué es la presión atmosférica? Esta es la fuerza que ejerce el conjunto de gases mezclados, que comúnmente llamamos la atmósfera, sobre la superficie terrestre y los elementos que se encuentran sobre ella. Esto podemos verlo de una manera más sencilla en un ejemplo. Si dividimos esta atmósfera en distintas capas, y si vemos aquí en este ejemplo, si tuviéramos un elemento situado en el cuadrado que se encuentra hasta arriba, este sufriría una menor presión a que si se encontrara en el último cuadrado, ya que la suma o acumulación de estas capas de moléculas de aire y en consecuencia su peso es lo que causa esta fuerza y por ende la presión atmosférica. Entre sus características está que la presión atmosférica varía con la altitud. Como norma general se dice que a mayor altitud hay una menor presión atmosférica, como se puede notar el cambio exponencial en la gráfica mostrada. Sin embargo, esta disminución o esta pendiente o cambio no siempre es constante. Esto debido a que el aire es un fluido que es comprimible. Entonces, en las áreas que están más cercanas a la superficie, tienen una mayor cantidad de aire en un mismo volumen, y por ende se dice que cerca del nivel del mar existen cambios más drásticos en la presión. Asimismo, la atmósfera tiene variaciones diarias de presión atmosférica, esto debido a la luz solar o el forzamiento radiativo. Este fenómeno se conoce como marea barométrica. Y pues se puede resumir en que básicamente en las regiones trópicas tiende a haber mayor presión atmosférica a una región polar. Por último, tenemos que el relieve y el comportamiento de la atmósfera hacen que la presión atmosférica no siempre sea igual, aunque sea en lugares donde tiene una misma altitud. Y esto, pues, como ya lo he mencionado anteriormente, se debe a la dinámica atmosférica, por lo que esto permite que haya una mayor cantidad de aire en ciertas zonas distintas a otras. Ahora, para contestar esta pregunta más específicamente, ¿por qué la presión disminuye al aumentar la altitud? Esto se debe a dos factores. Primeramente, que a mayores altitudes el aire se vuelve más denso. Esto nos quiere decir que hay una menor cantidad de moléculas de aire en ese volumen, lo que significa menos presión. También la gravedad es más débil cuanto más lejos del centro de la Tierra nos situemos. Por lo tanto, a mayores altitudes estas moléculas pueden extenderse más, lo que provoca también una disminución en la presión. Ahora, en cuanto al descubrimiento de la presión atmosférica, esta se descubrió en 1643 por un físico italiano llamado Torricelli. Este la descubrió en un experimento en donde sumergió un tubo de mercurio en una cubeta de mercurio, y él observó que el líquido del tubo descendía en altura, lo que lo llevó a pensar que esto se producía al equilibrar las presiones ejercidas por la atmósfera sobre la superficie del mercurio. Debido a este experimento también terminó inventándose el barómetro, que funciona con el mismo principio, y asimismo se adoptó una nueva unidad de medida, que es la atmósfera, y la atmósfera se refiere a la presión que ejerce el aire para equilibrar esos 760 milímetros de mercurio en condiciones normales sobre la superficie terrestre. Podemos encontrarnos de manera más evidente con este fenómeno en la aviación o el montañismo. En el primero es porque los aviones están presurizados para preservar el oxígeno y evitar efectos nocivos por una mala oxigenación.
En el segundo, un alpinista debe enfrentarse a cambios de presión, donde al haber menos oxígeno pueden presentar dificultades para respirar o mantenerse de pie. Un caso más cotidiano que todos hemos vivido es el de un popote, que al aspirar por la parte de arriba se crea un vacío, haciendo que el líquido viaje a través del popote. Como datos curiosos, o bien casos reales, podemos hablar del Monte Everest o el límite de Armstrong. En el caso del Monte Everest, estamos hablando que tiene una altura de casi 9000 metros y aquí la presión es muy baja, rondando el tercio de atmósfera. A estas alturas es necesario un tanque de oxígeno si quieres sobrevivir. O no nos vayamos tan lejos. Si tú viajas de la Ciudad de México y eres de Tijuana, el cambio de presión es de 0.3, es decir, te estarás exponiendo a una presión de 0.7 atmósferas, lo que te puede traer mareos, descompensaciones o el conocido mal de altura. Sobre el límite de Armstrong, podemos decir que es aún más peligroso, pues aquí sobrevivir sin un traje presurizado es imposible. Se encuentra a una altura de entre 18.900 metros a 19.350 metros. La presión a esta altura es de 0.06 atmósferas, y aquí el agua hierve a la temperatura del cuerpo humano. Ahora bien, pasemos a las aplicaciones de este concepto. La presión atmosférica puede ser benéfica para las plantas, ya que éstas crecen más rápido y fuertes en lugares donde hay mayor presión. También es utilizada para determinar el tiempo del día de una región. Si la presión es alta, el aire se desplazará a un lugar donde sea menor y mientras más alta sea la diferencia entre estas dos presiones, más fuertes serán los vientos. Como tercera aplicación de las que tenemos enlistadas, ayuda a predecir el clima, es decir, es utilizada a favor de la meteorología con el uso de barómetros. Bueno, a continuación con los ejercicios. El primer ejercicio dice, la presión generada por la atmósfera es en su equivalencia con agua. ¿A cuántos metros bajo el agua me debo sumergir para sentir 2 atmósferas de presión? Una atmósfera la aporta la atmósfera en sí. Por lo tanto, vamos a usar esta fórmula, que es presión atmosférica igual a altura por gravedad. Este es el procedimiento. Para hacer este procedimiento tenemos que tener el valor de la densidad y la gravedad. La densidad de nuestro fluido, que es el agua. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad pues tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya teniendo estos valores los vamos a sustituir en la fórmula de la siguiente manera. Hay que recordar que este valor es una atmósfera. 101.325 pascales es igual a una atmósfera. Bueno, multiplicamos estos dos, dando como resultado 9.810 kilogramos sobre metros cúbicos segundos al cuadrado por la altura. Despejamos la altura, que básicamente vamos a pasar este del lado dividiendo. Y vamos a tener el siguiente resultado, que es altura igual a 10.328 metros. El otro ejercicio es, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1 por 10 a la 5 pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 por 75 centímetros? En este caso ya nos da el valor de la presión atmosférica que tiene esta habitación. Por lo tanto, vamos a usar en sí la fórmula comúnmente usada para encontrar la presión. En este caso nuestra incógnita es la fuerza. Por lo tanto, tenemos que despejar esta fórmula a esta forma para tener como incógnita la fuerza. Y otra cosa es que no nos da el área el problema, sino que la tenemos que encontrar, que es básicamente multiplicar 50 por 75 centímetros, que esto nos da 33.750 centímetros cuadrados, y al convertirla a metros nos da 0.375 metros cuadrados. Multiplicamos los dos valores ya obtenidos, que es la presión atmosférica y el área, que nos da una fuerza de 37.500 newtons. Y con esto finalizamos nuestro video de qué es la presión atmosférica. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.